acerca de los derechos humanos de los campesinos. El artículo 1 se desglosa 4 puntos. El primer punto dice: a efectos de la presente declaración, se entiende por campesino toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras como comunidad, a la población agrícola en pequeña escala para subsistir o comercial, y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y otras formas no monetarias de organización del trabajo, ya que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. En el punto número 2 nos habla acerca de la presente declaración: se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza, la recolección, así como a las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas a una zona rural. También se aplica a las familias a cargo de los campesinos. En el punto número 3 nos habla que la presente declaración se aplica también a los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades transhumanantes, nómadas y seminómadas, y a las personas sin tierra que realizan tales actividades. Y por último, en el punto número 4, nos habla acerca de la presente declaración. Se aplica además a los trabajadores asignados, asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes independientes de su situación migratoria y los trabajadores de temporada que estén empleados en plantaciones, exportaciones agrícolas, bosques y exportaciones de acuicultura y empresas agroindustriales. Artículo 2. Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de las personas que trabajen en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos de la presente declaración, que no pueden garantizar de forma inmediata. Al aplicar la presente declaración, se prestará una atención especial a los campesinos como el adulto mayor, los jóvenes, niños, mujeres y personas con discapacidad, teniendo en cuenta la necesidad de luchar en contra de la discriminación. Artículo número 3. Todas aquellas personas que se desempeñen en el sector rural tienen derecho a hacer uso de sus derechos humanos establecida en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin ser discriminados por su raza, sexo, religión, preferencias o ideologías políticas. Ellos tienen derecho a idear cualquier tipo de estrategia que pueda generar crecimiento y desarrollo personal o colectivo. El Estado tiene la obligación de propiciar medidas necesarias para abolir o eliminar todas aquellas situaciones que puedan generar un acto de discriminación contra estas personas. Artículo 10. Los campesinos y personas que trabajan en el área rural tienen derechos de participar activamente y libremente, ya sea directamente o por medio de organizaciones que los representen, en la elaboración de políticas o aplicación de proyectos y programas que puedan afectar sus vidas. El Estado promoverá la participación de los campesinos y personas que viven en las zonas rurales, ya sea directamente o por medio de sus conductos u organizaciones que los representen en la toma de decisiones. También reconocerán las fundaciones y desarrollos de movimientos u organizaciones enérgicos de personas que trabajan en el campo o campesinos, y se les promoverá la educación en torno a la manipulación de alimentos y manejos del medio ambiente. Artículo 11. El campesinado y las personas que trabajan la tierra tienen el derecho de manejar la información que afecte en cualquier etapa de su producto, es decir, en la producción, elaboración, comercialización y distribución de este. Además, el Estado tendrá que adoptar medidas para que estas personas tengan esta información y se adecue a sus métodos culturales, para que puedan tomar parte en los procesos de toma de decisiones en las cosas que les afecten. Además, el Estado tendrá que adoptar medidas para la certificación de la calidad de sus productos,
a nivel local, nacional e internacional. Artículo número 13. Del artículo número 13 se desglosan 5 puntos. Como principal punto tenemos que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al trabajo, que engloba libremente a elegir cómo ganarse el sustento. Como segundo punto tenemos que los hijos de estos campesinos y otras personas que trabajan en estas zonas tienen derecho a estar protegidos contra todo trabajo que pueda ser peligroso o perjudicar a su educación o ser nocivo para su salud. Como tercer punto tenemos, los estados establecerán un entorno favorable en el cual los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y su familia puedan encontrar oportunidades de empleo cuya remuneración les garantice un nivel de vida adecuado. Como cuarto punto tenemos que los estados tienen que registrar altos niveles de pobreza rural y que carezcan de oportunidades de empleo en otros sectores, que adoptarán a medidas apropiadas para crear y promover sistemas alimentarios sostenibles, pues que estos requieran una densidad de mano de obra suficiente para contribuir a la creación del empleo. Y como quinto punto tenemos que los estados, teniendo en cuenta las características específicas de la agricultura campesina y de la pesca de pequeña escala, tendrán que supervisar el cumplimiento de la legislación laboral asignada, si se procede a las inspecciones de trabajo de las zonas rurales de los recursos necesarios para que funcione correctamente. 14. Los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, independiente de que sean trabajadores temporales o migrantes, tienen derecho a trabajar en condiciones laborales seguras y saludables, poniendo en práctica medidas de prevención y control de peligros, haciendo uso de indumentaria o equipos de protección adecuadas y habiendo pasado por una capacitación sobre salud ocupacional, para evitar todo peligro de su actividad laboral, como el uso de sustancias peligrosas o productos tóxicos. El Estado garantizará condiciones favorables en seguridad de salud por medio de medidas correctivas y sanciones adecuadas para inspeccionar los lugares de trabajo rural. Además, adoptará medidas necesarias para prevenir riesgos, estableciendo un sistema nacional que prevea criterios específicos y aplicando programas de formación acerca del efecto del uso de productos químicos sobre el medio ambiente y la salud. Artículo 15. Los campesinos y otras personas que trabajen en zonas rurales tienen derecho a una alimentación adecuada. No obstante, tienen derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. De esto estará encargado el Estado desde un punto de vista tanto material como económico, de manera sostenible y equitativa. Esto involucra tanto adultos como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Por último, los campesinos y demás personas que trabajen en el sector rural tienen el derecho a definir sus propios sistemas de agroalimentación. De los derechos de los campesinos, dice lo siguiente: todos los campesinos y habitantes y personas que habitan en el sector rural tienen derecho a una formación adecuada, que dependiendo del entorno ecológico, socioecológico y económico en que se encuentran. Los programas de formación, como por ejemplo, pueden ser la mejora de la productividad, capacitaciones para qué hacer frente al ataque de plagas y enfermedades a los cultivos y organismos patógenos, efecto de la aplicación excesiva de químicos y etcétera. Bueno, el segundo dice que todos los hijos de campesinos o habitantes del sector rural tienen derecho a una educación acorde a su cultura y teniendo en cuenta los derechos humanos. Bueno, el tercero dice que los estados realizarán inversiones para ofrecer formación y servicios de información comercial a establecimientos y las explotaciones agrícolas. El cuarto dice que los estados tienen la obligación de fomentar actividades que se encuentren en la formación y la producción de plantas y también clínicas de salud vegetal y animal, a fin de ofrecer una mayor respuesta a los diferentes
diferentes campesinos y otras personas que trabajan en el sector rural. Artículo 27. Primero, los organismos especializados, programas de Naciones Unidas y otros sectores gubernamentales contribuirán en la observación para que los campesinos y otras personas que trabajan en los sectores rurales puedan participar en los asuntos que les conciernen. Segundo, los organismos especializados y otras entidades gubernamentales promoverán el respeto y la plena aplicación de la presente declaración y supervisarán su eficacia. Artículo 28. Primero, ninguna de las disposiciones en la presente declaración podrá interpretarse de manera tal de que se reduzca o se anulen los derechos que tienen en la actualidad los campesinos y los pueblos indígenas y las demás personas que trabajan en el sector rural. Segundo, se respetarán las declaraciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin ningún tipo de discriminación.